Chiquillas, chiquillos, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Como les comentaba el día de hoy, como les comentaba el día lunes, el día de hoy vamos a hablar un poco ya entrando a materia de coaching, como a conceptualizar el tema del coaching, del inicio del coaching, etcétera, ¿ya? Vamos a ir comentando un poco de eso, nos vamos a meter en un tema también como les decía, en los orígenes, ya como el tema más personal del coaching, y después pasa un poco al tema más como empresarial, por así decirlo, ¿ya? Entonces, les puedo comentar que el día de hoy vamos a hacer una clase meramente como teórica. Vamos a conversar más que nada, o los que tienen que creemos, tal como el día lunes, una conversación. Si vamos a tener las diapositivas como de fuente, el objetivo es que sea una conversación. Y a última hora también vamos a hacer una pequeña evaluación, tal como lo que hicimos el lunes pasado como de autoevaluación. Ahora va a ser evaluación porque no vamos a tener como una actividad práctica, ¿ya? Entonces nos vamos a enfocar en eso. Recordatorio, no he visto quién ha sido, pero he visto que me han llegado como tres personas ya que han respondido el cuestionario. Los invito a contestarlo, los quienes no lo han realizado, a modo de que cuando, o si lo estimamos pertinente durante el curso, ¿cierto? O al finalizar, tengamos esta pequeña sesión de coaching, por así decirlo, revisemos ese resultado del cuestionario y podamos hacer como una breve introducción a ese tema y podamos trabajarlo de alguna manera. ¿Ya? Eso, Okay. eso. La misma metodología del lunes. Estamos un ratito en clase hasta 10, 5 para las 7. Nos tomamos un descansito, unos 15, 20 minutos, y de ahí retomamos para finalizar hasta las 9 o quizá un poquito antes. ¿Ya? Perfecto. Súper, empecemos entonces. Oiga, primero que no les pregunté cómo están ustedes, cómo ha estado su día, cómo ha estado la semana, ¿ha avanzado bien? ¿Algún inconveniente? ¿Algo que les gustaría compartir? ¿Les gustase compartir con el curso? Todo bien. Todo bien. Harta pega. Harta Harta pega. cosa. Bueno, yo les cuento que, no sé si les conté el otro día, pero yo soy funcionario público, trabajo en el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, ¿ya? Entonces, y además yo también soy dirigente de la Asociación de Funcionarios, y Funcionarios, que es como el sindicato, ¿cierto? Y claro, en estas fechas uno se pone nervioso en el servicio público porque empieza el tema de la renovación de contratos, así que estamos en un periodo álgido en el trabajo. Y anda la mayoría de la gente media nerviosona. Así que estas son etapas complicadas para nosotros. ¿Ya? Ya, chiquillas, chiquillos, como les comentaba, hablar de introducción a distinciones del coaching. Como les decía, esta va a ser una clase, un tema meramente expositivo y de conversación, ¿ya? Así que, pucha, les pido que participemos todos, tratemos de dar nuestro ejemplo, nuestra visión de la situación y la experiencia que han tenido ustedes, ¿ya? Empecemos. Empecemos, dije yo. Ahí sí. A ver, como les decía, la conceptualización. Entonces, empezamos obviamente hablando del origen del coaching. En la literatura se entiende el coaching como el proceso que acompaña la liberación del potencial de una persona con el fin de incrementar al máximo el desempeño. Palabras pomposas, bonitas, eh, que suenan rimbombantes. Lo que quiere efectivamente el coaching es que nos identifiquemos, sepamos quiénes somos en el aspecto, claro, está enfocado más que nada en el aspecto laboral, uno lo puede entender así, pero obviamente sirve para todo aspecto de la vida. Es como, ¿han escuchado el concepto de mejora continua? Si está la María Isabel, yo estoy seguro que lo he escuchado en algún momento, que tiene que ver con este tema de la calidad, ¿cierto? No sé si han escuchado alguna vez de la ISO 9001, que son normas internacionales.
etcétera. Entonces tiene que ver con eso. El coaching es como el tema normativo de las normas de calidad, pero para uno mismo, ¿ya? Pero además está enfocado en que una persona te acompaña, hay un acompañamiento de un tercero, ¿cierto? En esta liberación del potencial, ¿ya? Este coach que se llama, el encargado de guiar a las personas, el encargado de dirigirla en este descubrimiento del potencial. Obviamente, como lo vamos a conversar, primero tiene que ver con el reconocimiento de uno mismo, ¿ya? El coach se nutre de diversas disciplinas, la psicología positiva, el humanismo, la antropología, hasta algunos temas deportivos tiene de por medio, ¿ya? Porque, insisto, esta liberación, este incrementar al máximo el desempeño, tiene que ver con reconocerse y todas las dimensiones que tiene el ser humano, ¿ya? Entonces, al tratar de hacer esta liberación, por así decirlo, como el liberar nuestras llaves, nuestros candados, tenemos que apelar a un montón de, de, no sé si ciencia es la palabra, pero de un montón de especialidades, ¿cierto? De un montón de técnicas o habilidades que son diversas, ¿ya? Entonces, el coaching se nutre mucho de esto, de muchas cosas, eh, de muchas técnicas, de diversas técnicas, y están incluidas en esto, ¿ya? Bueno, y una cuestión tan simple como que ya se reconoce a los antiguos filósofos, especialmente de la antigua Grecia, como fuentes del coaching. Entonces, desde ahí empieza bueno, ustedes habrán escuchado, ¿cierto? Que los filósofos siempre se preguntaban cosas, pensaban dónde estaban, dónde iban, pensaban sobre la moral, las buenas costumbres, etcétera, ¿ya? Entonces, Sócrates, por ejemplo, en su literatura acompaña a que sus clientes reflexionen y examinen sus vidas para lograr los objetivos que se proponen. ¿A qué les suena eso? Acompañan a que sus clientes reflexionen y examinen sus vidas para lograr los objetivos que se proponen. ¿Les suena algo ahora en particular, por así decirlo, con esa frase? ¿Les resuena algo? ¿Alguna? A mí me llamó mucho la atención lo que estaba leyendo de coaching en el libro, y decía que un coaching es un catalizador del otro. ¿Un catalizador de qué, perdón, Paula? De la otra persona. Es como Claro. más que un guía, es una persona que aborda desde de la interioridad de la persona hacia afuera. No es solamente algo tan básico como decirle a alguien o darle instrucciones. Es algo como muy personal. Y ya produce Totalmente. desarrollo en la persona, más que de aprendizaje, también psicológico, desarrollo, formación, valores, una pila de cosas. Creo que es algo muy, muy especial y muy importante el coaching. Totalmente, Paula. En ese sentido, yo tomo algo que dijiste, como de la psicología. Si ustedes leen eso, y no sé cuántos de ustedes van o han ido o van regularmente a una terapia psicológica. La Jimena parece que no está, ¿cierto? Jimena de la Serena parece que no está, que ella es psicóloga. En esta terapia, ¿cierto? Psicológica, tiene que ver mucho con esto, o sea, con el de descubrirse, con el reflexionar, tomar en cuenta otros aspectos de las situaciones que uno en general no los ve, porque cuando uno está en su vida, uno generalmente uno ve para cierto lado nomás, uno ve generalmente para adelante y no ve las aristas que tienen las decisiones, las acciones que uno toma, ¿ya? También Platón reconoce la estructura en los diálogos que tiene Platón, ¿cierto? Esta literatura, los diálogos de Platón, que tiene un montón de cartas, de pensamientos, ¿cierto? También se reconocen como sesiones de coaching primitivo. Yo les comentaba, Platón, ¿perdón? Nada, Ah, profesor, disculpe. pensé chiquillas, si quieren comentar algo, por favor me interrumpen ya, porque ahora yo estoy viendo la diapo, entonces no los veo a todos ustedes. Así que si quieren aportar algo, me hablan nomás.
¿ya? Entonces, coaching, nada que ver. Platón tiene esta discusión, ¿cierto? A través de sus diálogos, de sus cartas, yo les decía al principio, de la moral, de las costumbres, de como lo ideologizado de este tema de los pensadores griegos, ¿cierto? De lo etéreo, del pensamiento propiamente tal. A diferencia de Aristóteles, que es como que aterriza estos pensamientos, la acción, ¿cierto? Y también tiene esta suerte de diálogo con respecto a las acciones y las consecuencias que pueden tener estas acciones para las personas, ¿ya? Entonces podemos ver que desde la antigua Grecia se cuestiona, por así decirlo, el actuar de las personas, el pensamiento de las personas. Entonces, desde ahí ya, desde esa antigüedad, estamos hablando ya más de, más de 2000 años, ¿cierto? Ya viene este pensar, ir más allá del cumplimiento de las necesidades básicas, sino que de pensar y mirarse uno mismo hacia adentro, ¿ya? Yo les decía, el coaching tiene un montón de influencias, tiene influencias del existencialismo, que tiene que ver de nuevo con esto eh, ¿se acuerdan de esa frase? Primero pienso y después existo. Claro, o sea, el existencialismo tiene que ver con eso, con el pensamiento, con el que uno piensa las cosas y después existe, ¿ya? Entonces, eso uno en el coaching lo va internalizando, porque el coaching tiene que ver mucho con eso, con el pensar, con tus acciones, con tu, con la idea que tú tienes de las cosas, ¿ya? Asimismo, la fenomenología, que tiene que ver con la concretación de estas cosas. O sea, en lo concreto pasa este fenómeno, ¿cierto? Ahí nace la terminología, ¿cierto? Y produce estas consecuencias. Entonces, el existencialismo tiene que ver con el pensamiento, ¿cierto? Y la fenomenología con el acto propiamente tal y las consecuencias que eso tiene. La influencia del humanismo, que ya va englobando todo lo anterior, ¿cierto? De la persona misma, ¿cierto? De sus acciones, su pensamiento, la relación que tiene con los demás, el constructivismo que sigue abordando estos temas, ¿cierto? A mayor escala, y finalmente hasta el coaching deportivo está incluido en este tema, o sea, no olvidemos que el deportista es una persona que entrena la mayor parte de su vida para correr más rápido, para saltar más alto, para tener más habilidad con el balón, lo que sea. O sea, hay personas, yo no soy muy bueno para el fútbol, pero siempre me aparecen en las redes sociales, Zlatan Ibrahimovic a sus 40 y tantos años, el tipo entrena, pero vuelto loco todavía, vuelto loco, o sea, es una máquina todavía. Entonces, toda esa orientación, esa nutrición, todos estos elementos van nutriendo el coach en este afán de mejorar a la persona, de que las personas quieran mejorar y ser la mejor versión de sí mismas que puedan, ¿ya? Entonces, tal como dijo la Pabla, el coaching es, porque uno puede querer mejorar, ¿cierto? Uno puede querer mejorar y en el fútbol uno va a entrenar, quizás podía entrenar solo, ¿cierto? O en un equipo, etc. Pero en el coaching lo fundamental es que hay al menos dos personas en esto, que tiene que ver el coach, ¿cierto? El entrenador, por así decirlo, y el coachee, que es el entrenando, ¿ya? Entonces la persona que quiere mejorar, que quiere sacar su mejor versión de sí, necesita otra persona que la vaya, tal como dijo la Paula, que no le vaya diciendo, oye, tú tenés que hacer esto, tú tenés que hacer esto otro, sino que vaya ayudando a esa persona, al coachee, a encontrar su mejor versión, ¿ya? Entonces, en la definición que se habla en el texto, ¿cierto? El coach es un observador activo, cuyo rol consiste en cuestionar y desafiar las causas de una situación o estado de ánimo, evitando sacar conclusiones por su cuenta, ¿ya? Entonces, el coach, si tú estás en una sesión de coaching, no debiese pasar que te dice, oye, ¿sabes qué? Yo pienso que tú estás haciendo las cosas súper mal porque se deberían hacer de esta otra manera, ¿ya? Entonces, el coach no se va a meter en eso. El coach te va a ir ayudando a sacar tus propias conclusiones.
No sé si ustedes tienen a alguien así en la vida o alguna amiga, algún amigo con el cual conversen de la vida misma y pasen situaciones similares a esta, porque de repente uno, claro, uno a lo mejor no tiene un coaching, pero sí tiene esa red como que te puede ayudar en estas situaciones. No sé si les pasa a ustedes, no sé si tienen a alguien así. Yo, profesor, yo soy un coach. ¿Usted es un Soy un coach. coaching, usted es un coachee o es un coach? No, soy un coach. Yo no sé, yo soy la guía. Soy la Usted es guía la de guía, usted mi es el coach. hijo. Soy la ¿Cómo? guía de mi hijo. La guía de mi hijo, especialmente mi hijo. Perfecto. ¿Cuánto tiene su hijo, Paula? 19. También 19, fui la de pero mi hija, de mis hermanas. Soy muy buena para hacer eso. Me muy bien. cuesta, pero necesito que me guíen. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Ya, Lo eso es bueno, necesito. pues es un punto de partida súper importante porque de ahí si quieren interiorizar más con esto, ese aspecto del coaching es fundamental, el de la escucha, ¿ya? El de ayudar a la otra persona a sacar sus propias conclusiones. Eso, profe, yo quería Dígame. aportar precisamente eso, que una de las características, si no es la más importante, es de las más importantes o la fundamental de un buen coach, es la escucha activa, la escucha, y no solo del mensaje verbal que está dando la persona, sino de toda la expresión corporal y lo que puede, la carga que lleva el mensaje, el contexto, cómo lo dice, la emoción que pone, todas esas cosas, el coach debe tener la habilidad de desarrollarla si no la tiene, para poder guiar precisamente a la persona a que pueda llegar a la reflexión adecuada y él mismo pueda como que ver la luz al final del túnel y sacar sus propias herramientas y en el fondo del proceso de coaching guiarlo hacia que pueda brillar él mismo, pues, a través de las preguntas poderosas, como se les llama. Exacto, exacto. Súper bien, Eklin, lo que estás mencionando. Oye, me acuerdo que tú me comentaste que era orientadora, pero no me acuerdo en qué área, pero me acuerdo que comentaste que era orientadora, y entonces me imagino que a ti en algún momento te tocó trabajar harto en esta misma línea, me imagino. Sí, es que la orientación, por lo menos como se trabaja en Venezuela, eh, el título es licenciada en educación, mención orientación, o sea, podemos trabajar en el área educativa, pero profesionalmente tenemos herramientas para poder trabajar en cualquier entorno donde exista un sistema humano, del Súper. área eh, de la salud, deportivo, en cualquier lugar donde hay un ser humano puede trabajar un orientador y tiene mucha similitud con el coach. Sí, súper. Bacán, bacán, bacán. Entonces ahí usted sabe de esto y está interiorizada en las temáticas. Me gusta eso. Así que, por favor, ahí cualquier aporte bien recibido será. ¿Ya? Entonces, el mismo documento hace diferencia del coaching con la otras disciplinas, porque hablábamos que las otras disciplinas alimentan a esta técnica del coaching, por así decirlo, ¿cierto? Con diferentes temas, y entonces llegan a parecerse, pero no lo son, ¿cierto? Aquí hay algunos ejemplos, que por ejemplo, en relación al enfoque del problema, el coaching es generativo. Hablábamos, ¿cierto? Que el coach, ¿cierto? Tiene que ayudar al coachee, ¿cierto? A la persona que está guiando a, a encontrar sus propias soluciones, ¿ya? Eh, Como a diferencia de otros procesos, como la que dice que aquí habla la literatura de la rectificación, como en el caso de la terapia o el asesoramiento, porque en sí en una terapia de pareja, por ejemplo, lo que se busca es que se mejore la relación. Claro, va a tener esto degenerativo, pero va a haber situaciones que a lo mejor la terapeuta o el terapeuta va a tener que intervenir de manera concreta en esa relación, ¿ya? Entonces,
el coaching tiene que ver con la generación, tal como decía la EGNI recién, tiene que ver con las preguntas potentes, con el generar el pensamiento crítico de la persona con su acción a través de esta conversación, ¿ya? Los efectos que son en relación a los efectos del coaching, perdón, que son indirectos, ¿cierto? Porque tiene que ver nuevamente con la generación, con el pensamiento propiamente tal. A diferencia de una consultoría que son de carácter directo, porque en una consultoría, ¿qué es lo que se hace? Se ve, se revisa qué es lo que hay, ¿cierto? Cómo funciona, y lo más probable es que diga la consultora, no, ¿sabes qué? Tenéis que modificar tal procedimiento, tienes que meterte en tal tema, tienes que mover a esta persona para allá, tienes que hacer esta otra cosa para acá. Entonces, una intervención directa, a diferencia del coach que busca que uno mismo produzca esa diferencia. El tiempo el coaching en general se centra en el presente y en el futuro. El coaching, lo que le importa, ¿cierto? Al coach lo que le importa, a la disciplina, cómo tú te enfrentas ahora para tener ese diagnóstico, para saber para dónde tú quieres ir, ¿ya? Entonces uno se va proyectando a través de esta disciplina. Y claro, hay otros procesos como la terapia, que a través de la experiencia, del contar qué es lo que tú estás haciendo, ¿cierto? Se quiere evitar que se vuelva a producir los errores del pasado, por así decirlo. En relación al planteo de la información, de la problemática, ¿cierto? El coach está orientado a la acción. Cuando se analiza este tema, el objetivo es que, no sé si el cambio de acciones o de, o de paradigma es lo que se busca en este caso. O sea, la palabra exacta lo que, no sé si es la palabra exacta, pero sí lo que busca es que uno se haga consciente de esas acciones, ¿cierto? Y que las aplique, que se haga consciente de este pensamiento, de esta pregunta, de este cuestionamiento, y lo empiece a aplicar en la acción diaria, ¿ya? Mientras que otros procesos están orientados en la comprensión, en por qué hizo esto, de dónde nació esto. En general el coach eso no importa tanto. El coaching, perdón. El conocimiento del sector o del tema en relación a eso, claro, el coaching, si bien es innecesario, pero puede ser útil, ¿cierto? Para dar un contexto, mientras que en otro proceso es esencial. O sea, insisto, en el trabajo es esencial en este tema por ejemplo, en una tutoría, en una mentoría, ¿cierto? En una capacitación, es esencial conocer el entorno, el entorno, ¿cierto? Para tener el contexto, para saber dónde guiar el tema, ¿ya? Mientras que en el coaching, en general, como está enfocado en la persona, el contexto, si bien te puede dar luces, lo que importa es la persona y cómo se quiere desarrollar esa persona, ¿ya? Y finalmente, en relación a la dirección que tiene que llevar este coaching, obviamente el coaching no es directivo, porque tiene que ver con insisto, o sea, lo voy a decir como 50 veces, lo vamos a repetir hoy día, pero creo que es necesario que el coach da luces, el coach te ilumina en el sentido de decir, pero ¿y has pensado esto de esta manera? O en realidad ni siquiera hace eso, sino que a través de las preguntas, a través de la conversación, se quiere que la persona, que el coachee, ¿cierto? La persona a la que se está entregando, por así decirlo, saque sus propias conclusiones, ¿ya? Que llegue a ese resultado por el pensamiento propio, ¿ya? Y obviamente en otros procesos son directivos, o sea, el trabajo es directivo, tú tienes que hacer esto y tienes que hacerlo porque el procedimiento es así, porque yo soy tu jefatura, te lo digo que tienes que hacerlo así, etc. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta con lo que hemos conversado? Sí. Profe, quería hacer una Dígame. consulta. Me surgió una duda. Yo no tengo idea de coaching, nunca he estado con uno, no sé, pero estoy atrasada en eso. Pero los coaching pueden ser estas personas que te ayudan a ubicar trabajo cuando, por ejemplo, un profesional postula un trabajo y tiene un intermediario entre la empresa y el trabajo, o eso es otro tipo de, no sé, estas agencias de comunicación que a uno le dicen arregla tu currículum acá, yo te presento acá, ¿no es lo Eso está mismo? más, no, porque eso está más enfocado como una empresa de Al otro. headhunter, que es como la búsqueda del Eso, talento. eso. ¿Ya? El Perfecto. headhunter es como la búsqueda del talento porque, no sé, pues por ejemplo te voy a poner el contexto de la administración pública. En la Ajá, administración pública existe un tema que es la alta dirección pública, donde se busca ajá, a directivos, ¿cierto?
a ejecutivos para que sean los directores de servicio, las jefaturas de más alta jerarquía en los ministerios, en los servicios públicos, y claro, se les paga a una empresa y la empresa en general a través de los currículum ve que hay gente que tiene ese perfil y los llama y se comunica con ellos, oye, me interesa tu perfil, de acuerdo a esto, o también como tú bien mencionas, Jimena, uno le puede pagar a cierta empresa y decir, ¿sabes qué, loco? Yo quiero llegar a eso, entonces ayúdame a llegar a eso, pero tiene que ver con, más que con el fondo, con la forma, Jimena, el caso que tú pones, en tanto que el ejercicio del coaching, ¿cierto? De la actividad coaching tiene que ver con el fondo, con el pensamiento, con la crítica hacia uno mismo y de cómo están haciendo las cosas. ¿Ya? O, más que la crítica, el pensamiento, o sea, el preguntarse de cómo estamos haciendo las cosas y si efectiva o no, o si se puede mejorar. ¿Ya? Perfecto, me quedó Eso, claro, no sé gracias. si te ayude en tu consulta. Absolutamente claro. Ahora Súper. sí que me quedó claro. Súper. Gracias. Dale. Entonces estábamos hablando de la generalidad del tema del coaching, ¿cierto? Dentro del documento ya se empieza a aterrizar como al líder coaching y lo pone como en el contexto laboral, ¿ya? Lo que se habla en el documento, que es que en la estructura de trabajo, empresas, instituciones, donde sea, obviamente se requiere o es el ideal que exista, más que una jefatura, ¿cierto? Un líder, y ojalá que sea un líder de carácter coach. ¿Tenemos claro, o si alguien quiere aportar, entre la diferencia entre una jefatura y un líder? No. ¿Tenemos No. claro eso? Ya mira. Gran diferencia. Sí, pues, gran diferencia. ¿Quién dijo eso? Gran diferencia. Yo, Paula. Paula, por favor. Sí. Cuéntenos. Yo considero, según mi experiencia, un Dale. jefe es una persona que da instrucciones de manera arbitraria generalmente o autoritaria, es decir, sin ningún trabajo personal dirigido a la persona para que haya, de partida generalmente cuando hay jefe no hay muy buen ambiente laboral, ¿ya? Por eso mismo, por la falta de empatía. Un líder es un guía, es una persona que aparte de cumplir las expectativas de una empresa, guía a sus trabajadores y hace que el ambiente sea ameno, empático, en función de un equipo de trabajo. Entonces, todo es mucho mejor cuando existe un líder en un trabajo, más que un jefe, es mucho más que un jefe. Súper claro, Paula. Creo que está súper bien lo que menciona. Efectivamente, o sea, la jefatura se encarga de hacer cumplir las instrucciones, ¿cierto? Tal como dijo la Paula, se encarga de decir, mira, nosotros tenemos que hacer A, B, C y D, y por favor háganlo en el menor tiempo posible. Mientras que el líder, claro, esas mismas acciones que hay que hacer A, B, C y D, ¿cierto? Lo más probable es que se preocupe, mira, vamos a tener que organizar el trabajo de cierta manera, tú que tenés más habilidades podías hacer la A, nosotros con tal persona nos vamos a enfocar en la B, la C la vamos a tener que hacer en conjunto porque es un tema como más global, ¿cierto? Entonces, este líder se encarga de hacer lo que debería hacer un coaching, pues de ir explotando la habilidad de cada persona, de guiar al equipo, de formar este espíritu de cuerpo que se espera en cualquier organización donde hay personas. O sea, yo no sé cuál es su experiencia ahora, o la experiencia que han tenido laboralmente anterior, pero pucha que fome, porque a mí me ha tocado trabajar no voy a decir equipo, en lugares donde cada uno hace sus cosas. No hay como estar inmerso en un equipo donde existe este espíritu de cuerpo, ¿cierto? Donde existen objetivos comunes y donde hay una persona que va guiando a ese grupo de personas, a ese equipo, ¿ya? Entonces, bajo esa perspectiva, la literatura reconoce estas habilidades que debe tener un líder coach, ¿cierto? Que es la escucha activa y genuina. O sea, obviamente tiene que estar en esta escucha de atención, ¿cierto? De la pregunta. La Egnis dijo algo súper importante que tiene que ver con las preguntas fuertes. Es el término que usaste, Egnis, ¿cierto?
de la pregunta clave, no me acuerdo cuál fue el término exacto. Preguntas poderosas. Las preguntas poderosas, perfecto. Entonces, esas preguntas poderosas nacen de la escucha activa y genuina, porque tú estás internalizando lo que te dice tu coach, y por así decirlo, vamos a hablar del coachee como la persona que está se está entrenando, y el coach, la persona que lleva ese entrenamiento, ¿cierto? Entonces, el coach está para hacer esa pregunta poderosa, no la puede hacer sin contexto, sino que tiene que estar poniendo atención a lo que se conversa, a la duda, a los planteamientos que hace el coach, ¿ya? Estar presente y generar confianza, obviamente. No puedo abrirme a una persona, no me puedo abrir a un coach que no le tenga confianza, pues no puedo abrirle mi mundo, porque al fin y al cabo yo le estoy abriendo mi mundo personal a ese coach. Entonces es súper importante que ese coach genere esta confianza, ¿cierto? El estar presente, generar esa confianza, porque si no, obviamente no va a llegar a ningún lado. Ya, aquí viene la palabra de la Ignis, ¿cierto? Lo que mencionó. Hacer preguntas potentes, desafiantes del status quo. O sea, hay que sacar a la gente de la zona de confort. Obviamente para nosotros, como tema intrínseco del ser humano, le cuesta salir de su zona de confort, no le gustan los cambios. O sea, hay mucha gente, lo conversábamos el lunes, por ella estarían haciendo el mismo trabajo toda la vida. Pero si nos metemos en esto, queremos ser coachí, tenemos que salir de eso. Tenemos que salir del status quo, movernos de nuestra zona de confort, y el coach tiene que ir guiándonos en eso. Tiene que sacarnos, remover nuestra cabeza, nuestro mundo, a modo de salir de ahí, ¿ya? Sostener espacios de silencio. El pensamiento es súper importante en las sesiones de coach. Ese silencio, ese pensamiento que ocurre cuando callamos nuestras voces. O sea, porque mientras estamos hablando nos van llegando las ideas, conversamos, tiramos la idea afuera. Pero de repente cuando guardamos el silencio, esas ideas empiezan a decantar, los conceptos decantan, y es como cuando jugamos Tetris, ¿cierto? Entonces las piezas van cayendo, van cayendo bien, de repente cae una mal, pero la vamos arreglando. Entonces uno en ese silencio se van acomodando las ideas, se va decantando el concepto, y podemos tener una mayor iluminación, por así decirlo. El coach también tiene que mostrarse vulnerable, o sea, no puede ser un tipo de hierro que se las sepa todas, y que básicamente, por ejemplo, o sea, sí, porque más esa relación no se va a formar bien. El feedback y el feed forward tiene que darse de eso, desde la vulnerabilidad, ¿cierto? Desde mostrarse que tengo mis virtudes, tengo mis defectos, y que podemos ir mejorando de carácter juntos. Al fin y al cabo, en las comunicaciones propiamente tal, en las relaciones personales, tanto el coach como el coachee van a mejorar y van a darse cuenta de cosas, una cuestión lógica. Se van a planificar acciones, se va a gestionar el proceso. El objetivo de este tema, claro, o sea, lamentablemente no vamos a poder hacer como sesiones así continuadas del coach en este curso con la extensión que tiene, pero en la disciplina del coaching como tal, ¿cierto? Con una cantidad de tiempo importante, se van planificando acciones a través de las preguntas potentes, vamos sacando conclusiones, y podemos ir trazando una hoja de ruta, ¿cierto? De nuestras mejoras, ¿cierto? De nuestras acciones para mejorar. Y obviamente tenemos que ir controlando, gestionar el proceso tiene que ver con eso, que ya la segunda sesión, que va a ser, no sé, una semana, 2 semanas después, podemos identificar que sí, efectivamente he hecho esto otro, y los cambios se han notado de tal manera. O sabéis que las acciones no han dado el resultado que esperábamos, quizás es necesario hacer un cambio de enfoque, ¿ya? La empatía es fundamental, lo dijo la Paula recién. Insisto, o sea, el mostrarse vulnerable, el mostrar la empatía está muy relacionado, ¿ya? Porque me pongo en los zapatos del otro, trato de sentir, de entender por qué esa persona se siente así, ¿ya? Y es fundamental. Parafrasear como técnica, más que como función. A través del parafraseo, yo le doy a entender, o sea, el líder coaching le da a entender a su coachee que
que le está escuchando, que le está prestando atención, que está interesado en lo que está comentando, ¿ya? Y usar un lenguaje apreciativo, ¿cierto? Que, insisto, que se está poniendo atención, que lo que se está conversando es importante y que se puede llegar a un buen puerto. La literatura que nos entregan, ¿cierto? Habla mucho de ahí empieza a poner como caso específico, ¿cierto? Y habla de ciertos aspectos que podrían ser importantes en estos temas, ¿ya? Y en esto habla de un modelo que se menciona como el aprendizaje mutuo, que tiene 5 principios que se menciona en el documento, ya que tiene que ver con uno mismo, que soy un ser humano limitado por mis modelos mentales, es el número 1. ¿A qué se refiere eso? Que todos tenemos una enseñanza de cuna, ¿cierto? Todos hemos sido formados por nuestra experiencia, por nuestra casa, por nuestros amigos, por nuestro trabajo, por nuestros colegios. Entonces, nuestra enseñanza, ¿cierto? Nuestros cambios están limitados por eso, ¿ya? No sé, yo les voy a contar un ejemplo personal en ese aspecto. Yo soy una persona que creció en una población de acá en San Joaquín, ¿cierto? Bueno, todavía vivo en la misma población. Entonces, mis familias son feriantes, feria libre, no. Entonces, uno nace en un modelo que está dado por esas condiciones, donde la gente se trata brutamente, se trata de con sobrenombres, peyorativamente. Entonces uno está dado por ese modelo. Y claro, en la universidad se va replicando. Yo por lo menos cuando estudié, también estudié en una universidad generalmente de primera generación. O sea que todos mis compañeros, mis compañeras, la mayoría eran estudiantes que en su familia era la primera generación que estaba estudiando en la universidad. Entonces se replicaba un poco ese modelo, porque claro, son de Maipú, eran de Los Espejos, de La Florida, de Puente Alto, entonces uno se replica eso porque más o menos de la misma onda. Entonces, y de ahí más encima me voy a trabajar a la construcción, entonces se siguen viendo esos elementos, el modelo se sigue repitiendo. Entonces pasó que yo hace ya 10 años que empecé a trabajar en el sector público. Y entonces ese modelo mental que yo tenía para mí da un giro de 180 grados, porque hay algo que para mí es súper importante que tiene que ver con los sentimientos. O no sé si los sentimientos es la palabra, pero sí tiene que ver con el hacerse consciente de lo que uno siente, ¿ya? Porque yo hasta hace 10 años, ¿cierto? Hasta cuando tenía 28 años, para mí que viniera lo que viniera, yo iba a seguir actuando igual. Mi pensamiento era ese, no, lo que pasa iba a ser igual, no me va a afectar nada, bla, 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 bla. Pero pasó que en este cambio uno conoce a otras personas que tienen otros modelos, ¿cierto? Otros modelos mentales, tienen otra crianza, eh, otra herramienta. Y claro, uno se va dando cuenta de sus limitaciones, de estos modelos mentales que te tienen encajonado en ciertos aspectos. Entonces, obviamente, cualquier proceso de enseñanza, cualquier proceso de aprendizaje o de conocimiento va a estar limitado por este modelo mental. Entonces, súper importante es como tratar de salir de esa caja, ¿ya? O sea, mientras estemos en esa caja, poco podemos hacer, ¿ya? Y eso es como un principio de este aprendizaje mutuo, ¿ya? Los pensamientos de los demás tienen una lógica intrínseca. Entonces, ¿qué es lo que dice, qué es lo que refiere a eso? Que si bien yo no puedo entender a lo mejor lo que piensa la otra persona, o no voy a poder comprender eso, tengo que entender que si esa persona piensa eso, es por alguna razón, ¿cierto? Es porque a esa persona le hace sentido tomar esa decisión o tener ese pensamiento de cierto punto. Todos los seres humanos pueden actuar en forma racional y al mismo tiempo abrirse a las opiniones de los otros, ¿ya? Entonces,
Ahora, hay veces que no los vemos así, lo conversamos también el lunes. Hay gente que toma las decisiones y no está ni ahí con escuchar a los demás, pero en general la gente sí puede tomar esta forma de actuar, ¿cierto? Y recibir retroalimentación de otras personas. Las restricciones son incentivos para aguzar el ingenio, o sea, para hacerse más ingenioso, por así decirlo. Obviamente, o sea, consulta, pregunta, ¿a quién no lo dejaban o no lo dejaban salir de la casa cuando era adolescente, preadolescente, niño? A mí. Ya, perfecto. A ustedes no los dejaban salir de la casa porque se habían castigado, ¿cierto? Entonces tenían una restricción de estar castigados en la pieza, en la casa. ¿Alguna de ustedes o alguno de ustedes se arrancó de ese castigo? No. La Jimena se portaba bien, ya. Cuéntenme a alguien que se haya arrancado de ese castigo. Hoy se portaban todos bien de chicos, qué bien, qué bonito, ya. Usemos otro ejemplo entonces. ¿Han escuchado los chiquillos cuando hacían la cimarra o la chancha? Sí, sí. ¿Ya? ¿La han escuchado, cierto? ¿Cómo se arrancaban los chiquillos del colegio? Lo más probable es que no se hayan arrancado por la puerta. Saltaba la pandereta en mi colegio. Ya, imagínate, saltaban la pandereta en tu colegio. Sí. En otros momentos esperaban el recreo, ¿cierto? Cuando el auxiliar miraba para otro lado y se arrancaban por la puerta. Entonces, profe, uno iba a conversarle al auxiliar, ofrecerle algo y los otros arrancaban. Y los otros arrancaban, ¿cierto? Entonces eso es lo que dice este principio, ¿cierto? Que al nosotros vernos atados en cierto aspecto, vamos a echar a andar en nuestra cabeza para pensar otras maneras de saltar esas restricciones, ¿cierto? Entonces nuestro ingenio se empieza a despertar. Dígame. Como para complementarlo un poquito, por ejemplo, en pedagogía se dice que, por ejemplo, a los niños hay que dejarlos que se aburran, porque del aburrimiento ellos empiezan a indagar y a explorar qué otras habilidades y qué otras cosas pueden hacer. Por ejemplo, se ha usado mucho en estos tiempos de que vamos a quitarle las pantallas a los niños y ellos dicen, no, yo no puedo dibujar, no sé hacer otra cosa que no sea solo jugar videojuegos. Y a raíz de dejarlos un tiempo restringido de ese aparato tecnológico, empieza a surgir la imaginación, el ingenio, y empiezan a hacer cualquier tipo de actividades, juguetes de cartón, dibujos, hacen cómics, o sea, ahí empieza a fluir libremente el ingenio y la creatividad. Efectivamente, se ponen a correr, se juran que son, no sé, ninja, robot, policía, entonces ellos echan a correr su imaginación en eso. Claro, y está totalmente relacionado con lo que mencionas, por las restricciones, o sea, mi restricción es que no tengo quien me entretenga en ese aspecto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? ¿Qué es lo que hace el niño? Echa a correr su ingenio y empieza a ocurrirse otros elementos para salir de este aburrimiento. También lo comentamos el lunes, los errores son oportunidades de aprendizaje dignas de investigación. O sea, cuando yo me equivoco, tengo que darme cuenta o tengo que preguntarme el por qué me equivoqué en hacer eso. Entonces, esa investigación, esa pregunta, me va a llevar a aprender algo nuevo. Entonces, eso es súper importante dentro de ese aspecto. Que no nos quedemos con el error solamente. Me equivoqué. Me equivoqué. Listo. Sino que nos enfoquemos, lo que dice este enunciado, que nos enfoquemos a investigar, ¿cierto? ¿Por qué nos equivocamos? Y lo más probable es que aprendamos algo nuevo. ¿Qué es lo que quiere este modelo de aprendizaje mutuo? ¿Qué es lo que busca, cierto? Diseñar y administrar colectivamente la tarea y el proceso. Busca que todas las personas en la organización, insisto, esto se enfoca el tema de la organización, de la empresa, etcétera, seamos partícipes, ¿cierto?, de la tarea y del proceso, a través del diseño, de la administración, de la ejecución de los elementos necesarios.
establecer un entorno con baja defensividad y alto aprendizaje. ¿Qué comentábamos el lunes? El lunes, chiquillas, chiquillos, hablamos sobre el tema de las defensas, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando uno se siente libre de expresarse? Que lo conversábamos el lunes. ¿Qué es lo que pasa cuando uno tiene este entorno de baja defensividad? ¿Alguien me quiere apoyar? Bueno, allí principalmente como que fluye más el trabajo, más armonía, porque es más colaborativo. Exactamente, tiene que ver con eso, totalmente Sí. acertada. Obvio, nosotros nos sentimos libres de expresarnos. Me sonó como una canción de 31 minutos. Nos sentimos libres, nos sentimos en confianza con quienes están a nuestro alrededor, hasta de equivocarnos, de dar una idea, estar equivocado, porque no va a haber una burla, no va a haber una construcción, colectiva en este aspecto. Explicar el razonamiento que sustenta la perspectiva propia, haciéndolo discutible, ¿ya? Bajo este mismo concepto, cuando nosotros, lo que busca esto, ¿cierto? Lo que menciona es que al explicar nuestro razonamiento, alguien puede decir, pero pucha, ¿sabéis qué? Yo pienso que quizás de esta otra manera puede ser mejor por tal y tal motivo. Cuando le ha pasado a ustedes que han tenido algún problema en la vida, o tienen alguna situación y tú tenés pensado una solución más o menos, uno tiene ya pensado más o menos, y le cuentas a otra persona, y dice, mira, sé que tengo este problema. ¿Qué te parece a ti? ¿Alguien lo ha hecho? Me imagino que sí, en general. Sí, claro. Sí, claro. ¿Sí? Cuando han hecho eso, díganme, ¿cuántas veces, por poner un ejemplo, o sea, ocurre habitualmente que esa persona le da la misma solución que ustedes pensaban? Sí. No siempre, No Pero a siempre, veces ¿cierto, María Isabel? no siempre, pero por ejemplo, de repente te ayuda a tener una mayor amplitud del tema, que cosas que a ti se te escaparon, que no pudiste ver, entonces ese feedback es bueno. Súper. Justamente es lo que se refiere a eso, María Isabel. Que, cuando tú explicáis tu pensamiento, tu idea, ¿cierto? Hay otra persona, porque uno está limitado por lo que hablamos anteriormente, por tus modelos mentales. Entonces uno generalmente piensa de cierta manera, pero hay otras personas que piensan de otra manera, que no es ni peor ni mejor. Pero eso te ilumina y te ayuda a salir de tu caja, ¿cierto? De tus paradigmas. Me gusta usar esa palabra, de tu paradigma, para mostrarte otro tema, ¿ya? Eso yo también lo aprendí hace poco, a mí me gusta hablar mis situaciones a otras personas porque de repente te dan luces que uno no las ve, situaciones que uno las ve, ¿ya? Y asimismo, desde el otro lado, vamos indagando sobre las perspectivas de los demás. Nosotros contamos nuestros problemas, vamos a tener otras soluciones de otras personas, ¿cierto? Que quizás nosotros no pensamos, y asimismo esas personas nos pueden decir sus problemas a nosotros, y nosotros les vamos a dar luces de otras cosas, ¿cierto? Les vamos a iluminar otras partes de su problema que quizás ellos no vieron. También habla de adoptar el papel de protagonista, apropiándose el 100% de la responsabilidad por el problema. A veces no ocurre así, ¿cierto? O sea, generalmente hay situación externa, pero a lo que llama este aprendizaje mutuo es que tratemos de hacernos responsables de todo el problema, ¿cierto? Que todo lo que pasa es consecuencia de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. ¿Ya? Eso es lo que busca este tema. Obviamente entendemos que no es así, hay situaciones que son externas, pero al pensarlo de esta manera podemos influir más en esta situación, en la situación. Propiciar que todo sea discutible, ya lo conversamos, ¿cierto? Especialmente los temas controvertidos y los dilemas, sin tenerle miedo a la pelea, sino que estamos en esto. O sea, si se han dado cuenta, todo lo que hemos conversado el lunes, lo que hemos conversado hoy día tiene que ver con la confianza entre las personas, ahora enfocado en los equipos, ¿cierto?
con este reconocimiento de todos siendo un aporte. Entonces, al estar en eso, podemos hablar cosas que son controvertidas, cosas que son peliagudas, ¿cierto? Y podemos tener una conversación sana. Hoy día, a propósito, estaba en entrevistas de trabajo en el servicio, y hablábamos de esto, que cuando uno expone estos problemas, uno juega un rol, ¿ya? Uno se estaciona en un rol X, ¿cierto? Y puede trabajar y conversar y quizás hasta discutir situaciones y hasta de repente elevar la voz, pero siempre en el rol, no enfocando a la persona, sino que en el rol. ¿Ya? Entonces, eso llama a eso, que propiciar que todo sea discutible y que los problemas sean los tratables, los problemas sean los peleagudos, no las personas. ¿Ya? Y invitar a la confrontación productiva, nuevamente relacionado con la anterior. O sea, si nos confrontamos, quizás discutimos, levantamos la voz, pero el objetivo es solucionar el problema. ¿Ya? Consecuencias de la aplicación de este modelo es que las personas no necesitarán comportarse en forma defensiva o manipuladora, porque ya a través de este modelo, de lo que hemos conversado anteriormente, tenemos la libertad de elegir cosas y que vamos a saber que vamos a llegar a un consenso de las acciones. Entonces puedo tener, no sé si total, pero una gran libertad para exponer mi forma de actuar, exponer mi pensamiento, ¿cierto? Y que no sea criticado. Y además que si al resto de las personas le parece adecuado, se aplique. Las relaciones interpersonales y grupales se volverán menos defensivas, insisto. Volvamos a lo mismo. Si nos sentimos confianza, si estamos en buena onda, ¿cierto? Por así decirlo, en buena onda, vamos a tener una mejor relación con las personas. Las personas experimentarán entusiasmo, calma, satisfacción. Consulta. ¿A alguien le ha tocado estar en un equipo con estas características, que se sienta bien, que se sienta libre de expresarse, etcétera, de proponer ideas, de discutir con las personas? ¿A alguien le ha pasado alguna vez en algún momento de la vida? ¿En algún trabajo? Sí, yo sí he ¿Sí? tenido equipos de trabajo con esas características. Sí. Maravilloso. Y me imagino que también te ha tocado estar del otro lado. Cuando estáis con gente que ¿Cómo no... del otro? Me refiero que te ha tocado estar con Sí, gente que no puede decir las cosas, que uno tiene miedo. No sé si te ha tocado. sí, sí también, pero igual, o sea, uno tiene que saber como que expresar las cosas así no esté, aun cuando yo sé que la otra persona no está de acuerdo, si siento que es lo correcto decirlo, lo digo siempre, o sea, asertivamente. Dale, sí te entiendo. Claro, entiendo Y me tu ha punto. tocado estar en las dos partes también. Debo Ya, decirlo, bueno, ahora estoy en un lugar donde tú puedes opinar, aportar y todo eso, y eso es súper. considerado, pero también me tocó estar en un lado, por ejemplo, de que tú aportabas o decías algo y te decían que eras creativo. Y de manera peyorativa, me imagino que te ponían los Claro, dedos pues, así. claro, ¡Qué el creativa creativo, eres! claro, el creativo es como, ¿Qué creativa eres? claro, está perfecto, pero es creativo, o sea, no aplicaría. Y la verdad que yo he notado que entre las dos cosas, entre los dos lugares bueno, que he estado y he tenido, la verdad que el crecimiento como profesional cambió mucho, porque ponte tú en el lugar donde tú no podías aportar mucho, también llegó el tema del aburrimiento. Que uno se empieza a aburrir, uno se Claro. empieza como a sentir un poquito estancado y como digo yo, al final Desmotivado. desmotivado y al final generáis un ambiente interno que se refleja externamente también de que no tenéis mucha motivación. Sin embargo, cuando estás en un trabajo, no sé, que te dejan opinar y que tu opinión vale la pena y que hoy qué rico, que sí me parece eso, podríamos verlo o armemos algo más en serio,
la verdad que yo siento que cambia mucho, incluso la forma en que uno se proyecta y el trabajo que uno está realizando, y siendo la misma profesional, o sea, no, simplemente cambió esa parte. No, no ha cambiado mucho que digamos, claro, cambió el entorno, cambió el equipo. Fluye, yo creo que todo Ah, fluye igual. Sí, totalmente, pues, Claro. así, este tema de la fluidez, ¿cierto? De lo que estamos conversando ahora, de los equipos en general, es súper complejo. Más adelante lo vamos a conversar, claro, que un autor propone esta como triada de la empresa consciente, que es la que se llama, ¿cierto? Que es de lo impersonal, que tiene que ver con las metas de la institución, del equipo, etcétera, de de lo colectivo, por así decirlo, que tiene que ver con este espíritu de cuerpo, con lo que mencionaba recién la María Isabel, con esta posibilidad que todos queremos ir hacia donde mismo, independiente de las metas que haya que cumplir, y de lo personal, con lo que yo me siento cómodo o yo como me siento dentro de esa parte del equipo, que más adelante lo vamos a conversar y lo vamos a, a mencionar. ¿Ya? Súper, gracias por su aporte, María Isabel, María Antonieta también, Ignis. Ya, los errores van a ser resueltos de forma rápida, ¿cierto? Y los procesos continuamente mejorados. Insisto, para mí el coaching, ya se lo comenté al principio, alguien ha escuchado, y me imagino que la María Isabel lo ha escuchado, el tema de la mejora continua, ¿cierto? No sé si alguien más, o sea, si conocen el concepto. Eso es como el aprendizaje, a ver, ¿cómo lo diría? Actualización, estar siempre como a la vanguardia de las nuevas herramientas que van saliendo o algo así. Lo que tú mencionas, Ignis, tiene que ver con lo cognitivo y procedimental y educativo de las personas, ¿ya? O sea, con lo que tú mencionas del Ajá, constante, de estar a la vanguardia del pensamiento actual, de la normativa, por así decirlo. Cuando hablamos de la mejora continua, se ujú, habla en el mundo organizacional, ¿cierto? Empresarial, se habla de ir siempre mejorando, de ir mejorando los procesos, no sé, de tomar indicadores de gestión, ¿cierto? No sé, pues yo en un mes voy a responder al 85% de mis clientes, ¿cierto? Y esa va a ir siendo mi mejora. Entonces, yo en un año lo cumplí el 85 porque apliqué tales medidas, pero ahora yo quiero el 90. Entonces voy a aplicar sistemas de computacionales para responder más rápido, y eso va implementando y va logrando esta mejora continua. La mejora continua está enfocada también a lo que son los sistemas de gestión empresariales, dígase de calidad, medio ambiente, seguridad de la información, de higiene y seguridad personal. Entonces, esto a través, eso sí, yo creo que lo han escuchado la mayoría, la norma ISO 9001, 14001, la OSA, etcétera. ¿Ya? Entonces tiene que ver con la implementación de metodologías, ¿cierto? Para hacer el trabajo más rápido, para tener mayores grados de satisfacción en las personas. con metas más Entonces, cortas. ¿en qué sentido, María Isabel? Como por ejemplo, tenía un proyecto súper largo, pero en una metodología de mejora continua tú lo cortáis y te vais proponiendo metas a corto plazo. Entonces tú vais proponiendo, ya el hito 1 se cumplió, vamos, check, sigamos con el hito 2. Y así va continuamente. Exactamente. Claro, entonces, en estos procesos de mejora continua que está relacionado a lo que estamos hablando, porque el coach es como la mejora continua, pero propia de la persona, ¿cierto? Y yes. claro, a través de estos sistemas, esta mejora continua pasa a la institución, a la empresa. Gracias por tu aporte, María Isabel. ¿Habrá máxima libertad para explorar nuevas ideas y posibilidades? Insisto, o sea, responde en lo mismo, en la libertad, en sentirme agradado por dar mi opinión y por tratar de ser un aporte en el equipo.
La fijación de meta y procedimientos será colectiva, consensuada. La conversación en este modelo es fundamental, en llegar a acuerdos. ¿Ya? Ya. Ya que son las 8:05, estábamos conversando mucho, entonces nos descansamos 15 minutitos, nos volvemos a conectar a las 8:20, terminamos de ver lo que estamos conversando de la empresa consciente, y finalmente vamos a hacer una evaluación cortita. Yo les voy a compartir por el chat después del Zoom un pequeño cuestionario que el que aparece en realidad en el protocolo, en el documento, para que lo puedan contestar en un lapso de 10 a 15 minutitos para el cierre. Bueno. Ok. Ya, chiquillas, chiquillos, vayan a hacerse un cafecito, sírvanse algo para comer, vayan a estirar las piernas y nos conectamos a las 8:20. Ya, perfecto. Nos vemos. Patricio. Súper. Entonces, tenemos nuestra... Como les comentaba entonces, ahora vamos a terminar de ver esta empresa consciente que les comentaba, y que es como a lo que apuntaría este tema organizacional que recién estábamos conversando, ¿ya? Finalmente vamos a ver esto, como les decía, vamos a terminar de ver esto, y de ahí les voy a compartir por el chat una pequeña evaluación, no sé, 10, 15 minutos, no más que eso, y damos por cerrado. Bueno, obviamente si tienen cualquier consulta, cualquier duda, la resolvemos al final de la clase, y damos por cerrado el día de hoy. ¿Les parece? Sí. Maravilloso. Entonces, en la literatura que estábamos revisando, ¿cierto?, en este manual, habla sobre la empresa consciente, habla sobre en estar, en hacernos parte o consciente, valga la redundancia, de todas las esferas de la organización, de todas las esferas de la empresa. Entonces, a través, el autor que mencionan ahí indica que puede haber un éxito organizacional que abarca 3 dimensiones, que era el impersonal, que como les comentaba anteriormente, tiene que ver con el cumplimiento de las metas, ¿cierto? No sé, una empresa no sé, de venta de yoyos, por ejemplo, tiene una meta de vender 100 yoyos a la semana. Entonces, obviamente, si cumplimos con esa meta, vamos a tener un éxito, por así decirlo, comercial como empresa, ¿cierto? Porque vamos a cumplir con nuestras metas comerciales. También tiene otra dimensión este éxito organizacional que menciona el autor, que es la dimensión interpersonal, que tiene que ver con las personas y las relaciones con otras personas, ya como del equipo. Aquí se refiere al equipo, a este espíritu de cuerpo que yo les mencionaba anteriormente, y cómo me siento conectado con los objetivos en generales que tenemos las personas y que tienen que ver relacionado con los demás. Sentirme parte de un equipo de trabajo, ¿cierto? Tener la suficiente confianza para poder aportar, sentir que todos vamos hacia el mismo lado, ¿cierto? Que todos vamos hacia el mismo lugar, hacia la misma dirección, y que puedo tener esa confianza. Y finalmente, tiene la dimensión personal, es lo que yo quiero para mí en esa empresa. Me siento cómodo, ¿cierto? Siento que soy un aporte a la sociedad, soy un aporte para mí porque gano lo suficiente. Entonces, el autor dice que si llegamos a estas 3 dimensiones, las cumplimos de buena manera, podemos tener un éxito organizacional y llegar a ser una empresa consciente, porque estamos cumpliendo como en las 3 áreas de una empresa. Estamos cumpliendo con el rol de la empresa, ¿cierto? Que este éxito
esta dimensión impersonal, que el cumplimiento de las metas, por así decirlo, el interpersonal, porque nos sentimos todos en el mismo barco, ¿cierto? Remando hacia el mismo lado, y en el personal, porque yo a través de esto siento que cumplo mi objetivo, ¿ya? Entonces, para hacer eso, lo que menciona el autor es que los managers, ¿cierto? La jefatura, los líderes de esta empresa, para llegar a esto deberían contar con 7 cualidades que menciona el documento. Uno, con la responsabilidad incondicional. ¿A qué se refiere la responsabilidad incondicional? Que independiente de las situaciones, porque insisto, lo comentaba anteriormente, uno cuando está, pongámoslo en términos marítimos, uno está en un barco, ¿cierto? El capitán lleva un barco y el barco, si hay marea, si hay tormenta, se va a mover para todos lados, ¿cierto? O sea, el barco se va a ir para arriba, para abajo, para los lados, etcétera. Pero el capitán siempre va a tener la responsabilidad de hacer algo con ese barco. Va a mover el barco, va a conducirlo, va a manejar a las personas, a su tripulación, ¿cierto? Va a tratar de llevar ese barco hacia un lugar independiente de la tormenta. Eso tiene que ver con la responsabilidad incondicional. Independiente de lo que ocurra en el entorno, yo voy a hacer algo. Y no hacer algo también significa hacer algo. O sea, la acción y la inacción competen en este punto, ¿cierto? Esa responsabilidad. Yo me hago responsable de lo que hago o de lo que no hago. ¿Ya? Estos líderes que indica el texto se hacen responsables de sus acciones. ¿Ya? La integridad esencial. La integridad esencial se puede resumir en una frase. Que el fin no justifica los medios. ¿Ya? ¿Qué es lo que se refiere a la integridad esencial? Se refiere a que independiente del resultado, yo hice las acciones, el líder tomó las acciones o hizo lo que hizo, siempre teniendo en consideración que lo que estaba haciendo era lo correcto. ¿Ya? Entonces se busca que sean líderes, que sean jefaturas, que sean probas, ¿cierto? Que sean, bueno, eso de probo uno lo usa como, se usan en la terminología administrativa, ¿cierto? De los funcionarios públicos, la probidad, que el cumplimiento, que las acciones que tú realizaste vayan en pos del beneficio, en este caso de la empresa o del equipo, ¿ya? Y que no hayan sido de forma deshonesta, por así decirlo. La humildad ontológica, ¿qué es lo que se refiere a eso? En esta humildad ontológica se mencionan casi dos elementos que tienen que ver con el aprendiz, ¿cierto? Y como, ay, no me acuerdo el término, pero como el que siempre tiene la razón. Yo creo que usted siempre, lo hemos conversado antes, le ha tocado en alguna situación conocer a esa persona que siempre tiene la razón. Que no, esta cuestión se hace así, porque yo lo he hecho siempre así, y nunca va a cambiar, y así es la correcta. Y tu manera no vale. Y está el aprendiz que dice, no, ya, perfecto, tengo esta opción, podemos hacerlo así o podemos hacerlo de esta otra manera. Lo que busca esta humildad, claro, los controladores, me interpreta muy bien. Los controladores, ¿cierto? Que las cosas se tienen que hacer así. Y también está como lo que se refiere a esta humildad ontológica, es que nosotros nos movamos dentro del camino del aprendiz. Efectivamente, nosotros tenemos una idea, nosotros tenemos una manera de hacer las cosas. Sin embargo, estamos abiertos a hacer las cosas de manera distinta si eso va a mejorar el proceso. ¿Ya? La comunicación auténtica, lo hablamos anteriormente, dentro de esta introducción al coaching que hemos tenido hoy día, chiquillos, hemos hablado de la comunicación. Es fundamental que esa comunicación, tal como dice aquí, sea de carácter auténtica, que se expresen las ideas correctamente, que vaya desde la humildad, ¿cierto? Hasta la transparencia en la expresión de mi idea. La negociación constructiva, ese punto se refiere al ir, no sé si mejorando la palabra, pero tiene que ir con
ir replanteándose mis ideas, ¿cierto? Desde el tema que pueden ir mejorando, ¿cierto? Entonces, yo puedo dar, el objetivo, lo que se busca ahí, es que también en la relación con otras personas lleguemos a lo que es, a ese término, el win-win, ¿cierto? Que a través de que lleguemos a un punto, tú puedas decir que ya, perfecto, mira, si lo hacemos de esta manera, tú vas a ganar esto, yo voy a ganar esto otro, vamos a cumplir con los objetivos, nos vamos a sentir parte del equipo, etc. Entonces, esa negociación constructiva busca que a través de las acciones podamos, la mayoría de las personas ganar algo dentro de la... Que el líder busque que todos ganen, no que no, todos, que algunos pierdan y otros ganen, ¿ya? Sino que en el general, en la sumatoria, que todos tratemos de ganar. La coordinación impecable. Eso más que nada está enfocado en la responsabilidad, a que si yo me comprometo con algo, ¿cierto? Lo cumpla, que si tengo un equipo que se compromete con algo, se llega a cumplir, ¿cierto? La coordinación impecable tiene que ver y está de la mano con la responsabilidad de lo que me comprometo. Y finalmente la competencia emocional, o sea, para todo lo que hemos hablado, ¿cierto? Tengo que estar preparado para llevar un equipo, tengo que estar preparado, porque aquí nos enfocamos los líderes, ¿cierto? Tengo que estar enfocado para tratar con otros, tengo que estar preparado para tratar con otras personas, ¿ya? Porque todos somos un mundo distinto, todas las personas somos un mundo distinto. Y entonces estos líderes tienen que estar preparados para eso. ¿Ya? Eso se va a lograr a través del coach, quizás de preparación académica y quizás otras herramientas que les puedan hacer sentido en este trabajo. ¿Ya? Eso, chiquillos, con respecto a al documento y a los temas que les quería comentar el día de hoy. ¿Ya? A través del chat les voy a compartir el link del cuestionario en Google. Por favor, le pido que todos lo respondan. Y damos un espacio de 15 minutos. Bueno, ya estamos casi en la hora. Nos conectamos 10 para las 9. O sea, si quieren, yo voy a estar conectado, yo voy a estar acá igual. Si quieren, comentamos alguna situación que les haya parecido importante o cualquier reflexión que tengan durante el día. Entonces ahí nos volvemos a prender las cámaras y conversamos algún tema si les parece pertinente. ¿Ok? Súper. Bacán, les comparto entonces el link en este momento por el chat. Hay que responderlo y enviarlo. No, ustedes lo responden nomás, no tienen que enviarlo, porque ustedes lo responden y a mí se me registra la respuesta automáticamente. Oye, no sé ustedes, chiquillos, pero en este tema de la pandemia, en la pega me ha tocado trabajar mucho justamente con el Google, con Google Drive, con compartir documentos en línea. Encuentro tan maravillosa esta herramienta, porque son así instantáneas. Entonces son súper útiles, especialmente cuando hay que trabajar en algún documento, cosas así, y pueden estar 10 personas revisando el mismo documento a la vez y haciendo aporte toda la vez. Encuentro maravilloso. Si no lo han utilizado, traten de echarle una mirada. En el correo electrónico, si tienen la mayoría, si tienen Gmail, correo electrónico, arriba hay 9 puntitos y ahí aparecen todas las herramientas de Gmail. Entonces, todas esas herramientas son maravillosas si tienen que trabajar con más personas en algún documento en especial. Ya, chiquillo. Entonces, ¿cómo? Consulta, disculpa, Miguel, profe, mira, Dígame. ayer yo no pude estar en la clase por temas laborales porque tocó un evento. En mi empresa es así, me tocan eventos, tengo que salir. Yo vi parte de la clase de ayer, pero no la terminé de ver. Obviamente me gustaría sentarme con calma y ver todo y tomar apuntes como lo estoy haciendo ahora. Me di cuenta que por el chat de WhatsApp ya mandaste el cuestionario, ¿cierto? Me imagino que parecido a esto también para responder. Sí, totalmente. Así que respondan nada más. Está abierto el cuestionario, no está cerrado, así que respondan nada más. ¿Ya? Súper. Eso, y con respecto a la clase, Grace también comentaba que las clases se terminan subiendo a YouTube, por si tiene ganas de verla después. Sí, ahí la estaba viendo. Maravilloso, ¿ya?
Pero Obviamente cualquier duda, dígame. me queda una duda, una pequeña duda. Yo recuerdo que ella comentó que cuando nosotros perdíamos una clase, ella la subía a YouTube, nosotros la veíamos, ¿cierto? Y decía que iban a hacer como una pequeña evaluación con respecto a ver si pues sabíamos del contenido. ¿Esto tiene que ver con ese link que estás enviando? ¿Cómo responder como ese mismo? Ahora sí, hoy día sí. Hoy día tiene que ver con ese. El otro no lo vamos a dar por aprobado todo porque como hicimos la construcción de este como curso en la reunión pasada, o en tu caso, María Antonieta, tomamos el tema del cuestionario. Ya, perfecto. Ya, porque Entonces, con lo que responde el estábamos cuestionario. presentes, sí, responde al cuestionario. Con lo que estábamos presentes el lunes construimos como un curso tomando los principios que habíamos conversado durante el día. Entonces, ahí como que se dio por aprobado el módulo para todos los demás que estaban presentes. ¿Ya? Ya, buenísimo. Muchas gracias. Súper. Nos vemos en 15 minutos si tienen cualquier duda, cualquier consulta. Y si no se conectan, nos veremos el viernes. ¿Ya? Profe, ya lo envió, disculpe, ya lo envió, ¿cierto? Es que no me ha llegado. Por el chat, mira, Jimé, abajo en los botones del Zoom, hay uno que dice chat, que te sale como una nubecita. Ah, ya. No sé si la puedes ver. Sí, ahí dice 1. Aquí está. ¿Sí? ¿Ya? Sí, sí. Y ahí hay un link. ¿Lo pillaste? Que fonts.gle/g. Sí. Y ahí está el cuestionario. Perfecto, ¿Ya? gracias, profe. Super. Respondan nomás. Y si tienen cualquier aporte, consulta, duda, nos juntamos 10 para las 9 y cerramos el día de hoy. ¿Ya? Ya, nos vemos. Chicas, chicos, buenas tardes. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta, algún aporte? Profe, yo... Dígame. Lo que pasa es que yo completé el cuestionario, creo que lo envié bien, pero yo, mi duda que tengo en realidad es porque yo no he trabajado, hace muchos años que dejé de trabajar en empresas grandes. De hecho, cuando nació mi hija, dejé de trabajar en una empresa grande, organizacional y colito. Y trabajo ahora, como le contaba yo la otra vez, cuando me presenté en un restaurante, que es muy chiquitito en realidad. Que mucho de leyes ISO 9000 y ese tipo de cosas no se ve mucho organizacional porque es muy pequeñito. Pero sí hay situaciones que por supuesto, están en relación, me hace mucho sentido con lo del coaching, como usted decía, de ser líder, y probablemente, aunque no estén implementadas de esa manera, con el nombre, con todo, sí se ve. Entonces me costó un poco contestar el cuestionario, ese era mi aporte, porque la verdad es que cuando uno está actualizado en empresas grandes, se manejan más esos conceptos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que quería decir más, humildemente, que mi aporte, que para mí son realmente terminologías nuevas, porque, como le digo, hace 25 años yo dejé de trabajar en empresa. En Soprole trabajé yo muchos años. Cuando nació mi hija mayor, en el sur, luego trabajé en forma esporádica, siempre desde casa, y llevo un año ya trabajando en este restaurante de mi amiga, que me toca hacer, y un par de días soy el administrador, y me toca ver muchas cosas, ¿verdad? Trabajo en equipo, resolución de conflictos, ser como la líder, me estaba dando cuenta de algunas cosas, calmar el ambiente, tener una actitud positiva frente a eso. Y probablemente son conceptos que probablemente estoy implementando, pero no lo sabía. Súper. Por eso, el momento de responderlos así literal, tengo que estudiar. Le cuesta un poco aterrizar. Exacto. Eso quería decir nomás. Muchas gracias. Súper, súper, Jimena. Cualquier cosa, consulte nomás, pregunte, duda. Yo me quedé porque quería saber las respuestas, porque sabéis que dudé de todo, lo encontré. Claro, dudé de todo. Yo dije, chuta, a ver, estuve aquí todo el rato, entonces a ver, ¿por qué no? ¿Por qué dudo tanto? Miré mis notas y la verdad que dudé de todo lo que contesté. Entonces no sé si a lo mejor nos podéis dar alguna respuesta, alguna luz. Mira, ahora, si quiere María Isabel, el viernes hacemos la reta, porque en realidad, ¿cachai? Que como te voy a ser súper sincero, la evaluación que viene en así que tengo que hacerle la revisión, ¿cachai? De la respuesta. Igualmente yo les voy a mandar después por el WhatsApp o el correo, ahí les voy a decir el tema, ¿ya? Ya, sí, por favor, porque sí, no importa que tengamos la retroalimentación después, y en el fondo quiero saber qué... ¿Cómo te fue? Sí, eso es.
No, Dale. pero es que no puede ser que dudara de todo, así como eso. No, pero a ver, pero Es que si no tiene me que, cuadra. yo creo que El otro, eso de tiene que ver verdad. con la terminología nomás. María Isabel, sí, tiene Porque, que por ver ejemplo, me hablaban de con eso. coaching, pero me hablaban de temas súper como empresariales. Entonces yo decía, ya, pero podría ser para mí el coaching, está bien, se usa empresarialmente, pero es por un tema de que tu crecimiento personal lo vaya a enfocar en una parte empresarial, pero sigue siendo crecimiento personal. Entonces, como que ahí me También. vino la... Te vino la duda existencial. Sí, pues sí, pero no importa, revisar. Pero me gustaría saber qué era la respuesta. Dale, ahí yo les voy a dar retro, si no es presencial, o sea, la video, ¿cierto? Les voy Sí, a responder les voy a decir cómo estuvo la respuesta, ¿ya? Súper, ya, profe, ok. eso tiene problema. Súper. Sí, Ya, también lo mío yo, chicas, ahí estamos. Miguel, una consulta pequeña díganme, en ¿quién me relación habló? Ana María. Ana María, sí, a la tablet. ¿Mm? Los ¿Ya? módulos que A ver si le aparecen puedo ayudar. ahí. ¿Las evaluaciones esas tú también las vas revisando o eso es aparte? No, esas son aparte, Ana María, ¿en qué aspecto? En que ahora estamos tratando otro tema, que es el tema del coaching, ¿cierto? Entonces, cuando nos toque ver eso, que yo creo que lo vamos a empezar a ver desde la próxima semana, ahí vamos a ir haciendo las evaluaciones. Si es que no me equivoco, no me acuerdo quién comentó el otro día, la María Isabel fue la del... Yo sí que ¿Sí? no se puede hacer la Que no evaluación. están las evaluaciones. Entonces las vamos a hacer en clase o las vamos a mandar por correo para realizarlo. Porque en A mí no realidad me son dejaba como... hacerla, pero después de crear la cuenta de Google me apareció la evaluación. Ah, perfecto. Pero Ya, entraste, dale. Ana María, perdón, entraste, porque yo, por ejemplo, a mí me la muestra. Hice mi cuenta en Google, me ingresé todo el tema, pero hay una parte donde ya tú ves toda ¿Las preguntas? el capítulo 1, ya terminé el capítulo 1 y me decía, pincha aquí para poder abrir la evaluación. Pinchaba y no hubo caso que me abriera. Claro, a mí Entonces dije, te abrió. de primera no, pero después ingresé a mi cuenta de Google y pude abrir la evaluación. Leí Ahí las, Y anda. leí las preguntas, pero no la he terminado porque quería hacer esa pregunta, si Mm. la ibas a revisar tú o en qué momento la teníamos que ir haciendo o lo podíamos ir avanzando en forma paralela. Mira, si ustedes quieren, obviamente las pueden ir avanzando, pero el objetivo es que la podamos responder después que conversemos también en la clase el tema. ¿Cachai? Porque claro, está el módulo en la tablet, ¿cierto? Pero el chiste es que igual vayamos profundizando en la idea y que lo conversemos, ¿cierto? Y que después puedan realizar y obviamente si hicieron los módulos antes, también traer las dudas La clase. a este espacio. Ya, súper, gracias, ¿Ya? Miguel. Gracias, Eso. profe. Miguel, entonces, Cuídate. una consulta, entonces, ¿qué va a pasar que yo no puedo abrirla? Mira, si no lo puedes abrir, Marisa, Yo ingresé con la va, cuenta de Google, de hecho, no. ya. Lo más probable es que terminemos haciendo rescatemos las evaluaciones, bueno, eso tengo que hablarlo con Grace, rescatar las evaluaciones de la aplicación y quienes no pudieron realizar las evaluaciones por la aplicación, lo hacemos por formulario Google. Ya, súper, ¿Ya? ojalá se pueda. Yo insisto, amo el Google, los formularios, los documentos en línea, lo encuentro maravilloso, me encanta. Que ñoño mi comentario, perdón. Ya. No, le pienso lo mismo. Me uno. Que ñoño mi comentario, lo siento. Que estén muy bien, chicas, chicos. Ya, chao, Nos vemos gracias. el viernes. Muchas Que estén muy bien. gracias. Ya, chao, Profe, yo gracias. tengo una duda. Dígame. Nos vemos. Perdón. Eh, ¿Qué tiene una duda? ¿Fabián? Yo, Fabián. No, Patricio. Sí, Fabián. Ay, Tenía una dale. duda sobre el cuestionario, que yo no estoy en el grupo de WhatsApp porque tengo Ah. malo el celular. Es que tengo malo el ¿Ya? celular. Entonces, igual estaba medio perdido con ese tema porque no sabía si era otro cuestionario o el test de personalidad. Entonces, estaba como confundido. Ya, no tenía el link del test de personalidad, ¿cierto? El del test sí lo tengo, pero el del cuestionario ahí estoy como... ¿El que hicimos ahora no lo tienes? El de ahora sí. Ah, ya lo hiciste. O sea, Sí, el de la lo hice. primera clase no lo hiciste. No, ese no lo he hecho. Ya, dale. ¿Tú estás ahí en el WhatsApp ahora o no estás en el WhatsApp? Me perdí ahí. No, tengo otro número, pero en ese no lo puedo ver siempre. Ah, perfecto. Hagamos algo, Fabián. Está tu correo, ¿cierto? Está tu correo Sí. en la base. Ya, Sí. perfecto. Yo te lo voy a mandar al correo para que lo puedas responder.
Ya, muchas gracias. ¿Ya? Dale. Buenas noches a todos. Cuídate, que Chao. estés bien. Chao, que descansen. Chao.